Hola, ¿qué tal? Les voy a platicar el día de hoy sobre cuidados básicos de aves que se tienen como animales de compañía. Bueno, para esto tenemos que mencionar que existe una gran variedad de aves que se tienen como mascotas, por lo que los cuidados van a variar dependiendo de la especie. Sin embargo, pues voy a mencionar algunos aspectos generales de cuidados. Y bueno, pues de las aves que más comúnmente se tienen están, por ejemplo, los canarios, los periquitos, periquitos australianos, agapornis, ninfas y bueno, aves hasta más grandes, ¿no? Como guacamayas, por ejemplo. Entonces, comenzando con la parte de cuidados, un punto muy importante es el alojamiento, que bueno, generalmente son jaulas. Y aquí hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Uno muy importante es la higiene, que bueno, para esto hay que tener diariamente cambiar los platos de agua, de alimento y limpiarlos muy bien, no dejar restos de comida. Y esto es muy importante porque cualquier suciedad en la jaula puede generar humedad que puede generar ciertos microorganismos que pueden enfermar a las aves. Y bueno, si se llega a requerir una limpieza más profunda de la jaula, es importante no usar ningún producto químico que pueda irritar las mucosas de las aves. Y bueno, otro punto a considerar sobre el alojamiento es en dónde se va a ubicar la jaula. Aquí se recomienda colocarla, por ejemplo, cerca de la cocina, donde se emiten pues muchos vapores que pueden ser tóxicos para las aves y también es que esté lejos de corrientes de aire. Y en sitios, lo ideal es que esté en sitios donde no haya demasiado ruido o cosas que puedan estresar a las aves. En cuanto al tamaño de la jaula, lo ideal es que sea lo suficientemente grande para que al menos el ave pueda extender sus alas totalmente. Esto es el mínimo, ya que, bueno, obviamente entre más espacio tengan, pues es mejor, ¿no? Y en cuanto a los materiales de las jaulas, pues existen muchos diseños comerciales, pero pues lo que se recomienda más es el metal. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta que no se deben de usar pinturas que contengan plomo, ya que estas pueden ser tóxicas para las aves cuando si llegan a morder los barrotes. Y, por ejemplo, las jaulas de madera no son tan recomendables porque no son fáciles de limpiar y también pueden propiciar la formación de microorganismos que son dañinos para las aves. Entonces, también en cuanto a diseño, hay jaulas que son en la parte de arriba redondas y se reduce mucho su tamaño y esto puede llegar a ser complejo. Por ejemplo, cuando hay que capturar al ave para revisarla, las aves tienden a irse a la parte de arriba y en la parte muy estrecha es más difícil manejarlas y poderlas sacar de ahí. Entonces, lo ideal son más los diseños cuadrados y que tengan puertas de buen tamaño para poder, en caso de necesitarse, pues capturar al ave. Y bueno, obviamente, pues también el espacio entre los barrotes, pues debe asegurar que el ave no va a escapar. Y también debemos tomar en cuenta al momento de ubicar la jaula que esté el ave segura, libre de o lejos de cualquier potencial depredador, como pueden ser perros o gatos o incluso ratas, ¿no? Entonces, otro punto es sobre el sustrato. Muy comúnmente se les llega a poner papel periódico, pero no es tan recomendable porque también llega a tener algunos tintes que pueden llegar a ser tóxicos para las aves. Entonces, se puede usar el papel de estraza que pues funciona bien y es relativamente económico.
Otro de los elementos que tenemos son las perchas, ¿no? Que son estos como palitos donde las aves se van a posar. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta que sean del diámetro adecuado. No deben ser ni demasiado grandes ni demasiado pequeños, como se ve en la imagen de la derecha. Entonces, el ave debe poder extender totalmente su pata y esto porque pueden llegar, si las perchas están mal diseñadas o son muy pequeñas o muy grandes, pueden generar problemas de pododermatitis en las aves. Y en cuanto a la textura, pues se recomienda que sí tengan como textura, que no sean tan lisas, también para no generar otro tipo de problemas. Bueno, en esta parte también es importante la ubicación, eh, pues que no afecte el movimiento del ave dentro de la jaula, que sean, si hay varias aves conviviendo en una misma jaula, pues que haya un número suficiente de perchas y también que no ubicarlas sobre los comederos porque pues el ave se va a posar ahí y pues va a dejar su excremento, va a caer sobre los comederos. En el caso de la temperatura es otro factor a tomar en cuenta. Las aves pueden llegar a ser muy sensibles a corrientes de aire o al frío. Entonces, pues si en días muy fríos se recomienda tapar las jaulas, por ejemplo, o ya en las tardes o noches, y que estén lejos de corrientes de aire. Pero también así como el frío, también les puede llegar a afectar un exceso de calor. Entonces, también llegan a sufrir lo que se llama como golpe de calor. Y pues aquí lo que se observaría en un ave son las plumas erizadas, las narinas y ojos enrojecidos, entre otras cosas, ¿no? El pico abierto y jadeando. Entonces, pues hay que estar atento a las temperaturas. Esto va a variar un poquito dependiendo de la especie, pero pues en general no es bueno ni el frío ni el calor extremo. También es importante como al igual que nosotros, pues cuidar la salud mental de las aves. Ellas al estar mucho tiempo encerradas en una jaula, pues también llegan a sufrir ansiedad, aburrimiento. Entonces se les pueden colocar algunos elementos como juguetes. Aquí solo hay que tomar en cuenta que estos sean seguros para las aves, que sean materiales seguros, que si ellas los llegan a ingerir no les causen ningún daño. Igual no deben tener ningún tipo de pintura que pueda ser tóxica, ningún material que sea peligroso o que se pueda llegar a enredar en sus patas también. Y otro tipo de enriquecimiento también es el entrenamiento. Esto se puede dar como una convivencia de nosotros con el ave y pues también va a evitar que el ave sufra aburrimiento y mejora también la relación de nosotros con el ave. Entonces se le pueden enseñar ciertas o trucos incluso sencillos y premiarla, ¿no? Con algún cacahuate, por ejemplo. Y también, pues las aves les gusta de forma como comportamiento natural bañarse. Esto pues funciona también como parte de enriquecimiento y lo que únicamente se les debe colocar un recipiente donde ellas de tamaño suficiente para que puedan meterse y tomar un baño y pues solo esto evitarlo en días de mucho frío. Esto les va a ayudar a ellas a limpiar y mantener bien el estado de sus plumas y pues también como les decía como enriquecimiento. Y bueno, en cuanto a la alimentación, pues esta va a variar mucho dependiendo de la especie. Hay aves que comen más, por ejemplo, los periquitos comen más frutas, pero hay aves como los canarios que también comen semillas, por ejemplo, verduras. Entonces, aquí pues ya hay que revisar los requerimientos específicos de cada ave, pero en general, pues además de la comida es importante siempre ofrecerles agua todo el tiempo disponible
esta que sea agua potable de garrafón, no de la llave. En cuanto a la alimentación, se recomienda también como enriquecimiento darles 2 veces al día al menos para que el ave tenga en qué entretenerse más tiempo. Y los ingredientes que se les deben ofrecer siempre deben estar frescos. Por ejemplo, la fruta, si es una semilla también fresca, que no tenga hongos, que no sea vieja, que sea a la temperatura adecuada, ni que esté fría, ni que esté tampoco dejarla todo el día en la jaula en el sol también, porque se llega a fermentar y puede causar problemas digestivos. Y en cuanto a la limpieza de comederos, pues como les decía, siempre todos los días cambiarlos y lavarlos. Y bueno, dependiendo ya de la especie, pues va a cambiar la proporción o lo que va a comer, ¿no? De frutas, granos, semillas, verduras. Estas siempre pues deben igual de ser desinfectadas como si las fuéramos a consumir nosotros. Y también considerar si hay, qué alimentos no le podemos consultar, qué alimentos no puede comer nuestra ave, por ejemplo, chocolate, pan, ya depende un poco de la especie, pero hay que cuidar estos alimentos, ¿no? Que pueden llegar a ser tóxicos. Y bueno, finalmente, siempre pues estar muy al pendiente de nuestra ave y si observamos alguno de estos signos, pues acudir a un veterinario. Por ejemplo, si disminuye su actividad, si la vemos más triste, si se ven sus plumas erizadas, esto a veces puede ser eh, causa cuando tienen enfermedades respiratorias. También si hay cambios en su consumo de alimento, aunque, bueno, hay que tomar en cuenta que las aves no demuestran que están enfermas, sino hasta que ya al punto que están muy mal. Entonces, generalmente van a seguir comiendo aunque estén enfermas. Entonces, sí es muy importante estar atentos pues, al comportamiento en general, ¿no? También hay que observarlos si hay cambios en sus excrementos, en color, consistencia, si su piel se ve escamosa o con costras. Esto puede ocurrir cuando tienen ácaros u otras enfermedades o, por ejemplo, si tienen estornudos. Entonces, pues esos serían los cuidados generales de las aves de compañía. Muchas gracias.